Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a este programa sobre el ajedrez que hemos dado en llamar Jaque a la Mente con René Mayer. ¿Qué tal, René? Buenas tardes. Bueno, ya saben que hace 2 semanas empezamos a hablar de un nombre que seguramente sonará incluso a los que no son los máximos seguidores del ajedrez, porque sí que ha sonado mucho por su valor como deportista y también por su longevidad, también hay que decirlo. Sí. Víctor Korchnoi. Sí, Víctor, ya recuerdo a los oyentes el mote que le daban, Víctor el Terrible. Uh-huh. Yo lo llamaría también Víctor el Incombustible, que termina en ible también, porque realmente era el prototipo del luchador a lo largo de su vida. Habíamos visto que la vida la pasó primero, sus padres pasaron por Crimea, después aterrizó en Leningrado por fin, y ahí se desarrolló como ajedrecista. Y habíamos empezado a decir que había sido entrenado en el Palacio de los Pioneros, como tantos otros jóvenes soviéticos sí, y talentos del ajedrez, en la en el Palacio de Pioneros de Leningrado, entrenado por gente famosísima como Model, Abraham Model, Vladimir Zak, quienes habían entrenado a Botvinnik, a Spassky, etc. Uh-huh. Y claro, salía con buen pie para llegar a ser un excelente jugador. Ya en el campeonato soviético juvenil de 1947, año en que yo nací, él ya tenía 16 años y pues ganó el campeonato juvenil de Rusia, de la Unión Soviética, con 16 años. 11,5 de 15 puntos, es decir, un buen resultado. Un buen resultado, sí. Y repitió empatado en el 48, también primero, segundo, en Tallinn, en Estonia. Bueno, en 1951, es decir, a los 20 años, ganó el título de maestro soviético y terminó segundo en el campeonato de Leningrado de 1950 con 9 de 13. Siempre son resultados muy bastante significativos, abultados, sobre todo tratándose de unas tierras donde el ajedrez es el rey de los deportes. Uh-huh. No hay que olvidar que la competencia es terrible. Sí. No es igual hacer 9 de 13 en Madrid en aquella época que hacerlo en Leningrado o en Moscú. Claro. Que eran los templos, digamos. Y aparte donde había mucha gente entrenándose, no era solamente él. Sí, es decir, era una merienda de negros, aquellos, aunque fueran blancos rusos. Uh-huh. Rusos blancos. Bueno, se calificó a los 21 para jugar la final del campeonato soviético, que son palabras mayores. Quedó segundo cuarto en la semifinal en Minsk en el 52 y en el 20º campeonato soviético disputado en Moscú, pues marcó 11 de 19 partidas y fue sexto. Esto puede parecer un resultado discreto, pero no lo es, porque ser sexto en la URSS en aquella época era un buenísimo resultado, excelente. Sí, yo me pregunto cómo se puede ser sexto ganando 11 de 19. Pues sí, pues era así. Al año siguiente se calificó para la semifinal en Vilnius en el 53, con 22 años, y quedó tercero cuarto. Bueno. Y mejoró un poquito ya, y al año siguiente en Kiev, en el 54, ya terminó segundo tercero en el campeonato de la URSS. Ya va subiendo,
ganó el gran maestro Yuri Averbach. Era un gran maestro judío también, muy importante teórico e historiador, pero que ahora ya es muy viejo, ya no se habla tanto de él, obviamente. Bueno, se sabe que Víctor Korchnoi ganó el torneo de Bucarest en 1954, y después entonces le otorgaron el título de maestro internacional en el 54. Y por fin en el campeonato de Leningrado del 55 terminó primero, y en Hastings también en Inglaterra, y ya le dieron el título, la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, le dio el título de Gran Maestro en 1956, cuando tenía 25 años. 25 años, pero todavía no disputa campeonatos del mundo. No, todavía no, porque es la parte, digamos, donde va entrenándose, va integrando los circuitos internacionales, porque para disputar el campeonato del mundo hacía falta en aquella época jugar primero unos interzonales, había zonas URSS, había 2 o 3, creo, en Europa, en Sudamérica, y después había una calificación de los primeros para el torneo de candidatos. O sea, era un proceso bastante dificultoso y largo, disputar, digamos, los ciclos del campeonato mundial. Bueno, solamente dar algunos. Korchnoi representaría a la Unión Soviética hasta el año 74. Es decir, tuvo, digamos, de actividad ajedrecística en la URSS 25 años, 27 años, y donde realmente llegó a ser uno de los más fuertes. Entonces, la primera mitad de su vida, digamos, la pasó en la URSS, porque ya hemos dicho que al final pidió asilo político, y a partir del 76 ya no volvió a la URSS. Ya lo veremos en detalle, porque es una fase muy relevante y muy interesante de su vida. Y bueno, y aparte que él tuvo tiempo de vivir otros 40 años fuera de la URSS. Sí, después ya, sí, vivió... Hasta el 2016. 2016, o sea, sí, serían 42 años. Sí, sí. Sí. Bueno, solamente vamos a dar algunos hitos de su carrera ajedrecística cuando ya va jugando en la URSS y ganando, por ejemplo, en Viena, en 1957, a los 26 años, puntúa 5,5 de 6 en el campeonato de Europa por equipos. Y entonces este es el tablero de oro, es el mejor resultado en su tablero. Así como en La Habana, en la Olimpiada de 1966, como primer reserva, claro, primer reserva porque es que había ahí Botvinnik, Bronstein, tal, y todos los grandes. Él era primer reserva en el 66 y marcó 10,5 de 13, un 81% de la puntuación. Otra vez tablero de oro. En la Olimpiada de... O sea, se llama tablero de oro cuando supera el 80%. No, cuando es el mejor resultado de todos los que disputan... de los que disputan de ese campeonato. Ese campeonato en este tablero. Por ejemplo, si él ocupaba el primer reserva, de todos los primeros reservas, él fue quien obtuvo el mejor porcentaje. Entiendo. En sus partidas. Así funciona. Pues entonces digo, tablero de oro de nuevo en el tablero número 3 en la Olimpiada de Siegen, 1970, Alemania.
Y otra vez, de nuevo, tablero de oro y equipo de oro, porque la Unión Soviética se lo llevaba todo. Equipo y el tablero de oro como segundo tablero en la Olimpiada de 1972 de Skopje. Entonces se ve realmente que ya en estas lides internacionales adquiere fuerza y fama. Y bueno, se sabe que es un fuerte gran maestro, es el producto típico del sistema aplicado por la Escuela Soviética de Ajedrez, que ya se sabe que hacían mucho hincapié en el ajedrez como arma distintiva del sistema capitalista. Y de propaganda. Sí, de propaganda, pues y estaban muy bien organizados, la verdad. Había dinero para ello, había buenos formadores, entonces, ¿qué más se puede pedir? En Occidente, un señor como Pomar, hemos hablado de él, pobrecito. el pobre, de quien Fischer decía, pobre cartero, que vas a volver a tus sellos, porque no disponía de ninguna ayuda al pobre Arturo Pomar, ayuda oficial. En la Unión Soviética era justamente lo opuesto. Y desarrolló en esta época, ya cuando llega a ser gran maestro, su juego se distingue por su capacidad de contraatacar agresivamente. Ya se sabe, hay un dicho en ajedrez que dice que la mejor defensa es el contraataque. El contraataque. Sí, pero no siempre funciona. Yo te digo, No, si te atacan, intentas contraatacar y el ataque es muy fuerte, tu contraataque juega en tu contra. Depende de cómo ataquen. Sí, bueno, es decir, aquí es un poco peligroso decir, si no es Korchnoi, lanzar contraataques a diestra y siniestra. Y aparte que esto es apto para todos los deportes. En cualquier deporte, si tú estás siendo atacado y consigues un contraataque, pues tienes más posibilidades. Bueno, el Real Madrid a veces lo consigue, pero en general los resultados son más bien adversos. ¿Y seguimos sin presentarnos al campeonato? No, ahora ya va a empezar el ciclo, ya vamos a acelerar un poco. Él tenía, pues decíamos, un estilo de contraataque y era excelente en defender posiciones difíciles. Tenía mucho temple y mucho tesón para enfrentarse a posiciones difíciles que otros psicológicamente se hubieran dado ya por vencidos. Él resiste, se le ve ahí ya en esa época. En los años 50 es verdad que logró resultados un poco decepcionantes. Por ejemplo, acabó en el penúltimo puesto, puesto 19 de 20, en el campeonato de la URSS de 1955, pero después ya se recuperó y en Buenos Aires ganó delante de Reshevsky, en Córdoba, Argentina, ganó también, y en fin, ya se afirmó en Budapest en el 61, gana también, y se consolida como uno de los grandes jugadores mundiales. Tiene cuatro veces fue campeón soviético, recordemos, en el 60 en Leningrado, en el 62 en Ereván, en el 64 en Kiev y en el 70 en Riga. Siempre con un porcentaje que va del 68% al 79%. O sea, buenos resultados. Ahora pasamos ya a lo que es los ciclos del campeonato mundial. Ya se va poniendo la cosa. Bueno, ya lo que tocaba. Ya sabemos que no los consiguió, por eso digo de que es una carrera meteórica, pero ahí hubo un escollo. Pero estuvo un tris, porque
No lo consiguió, es verdad, es un campeón sin corona, como se llamó también al estonio Keres, pero él disputó el Internacional de Estocolmo de 62, se calificó. Y después ya jugó los candidatos en Curazao en el 62. Acabó detrás de Petrosian, quien Petrosian ganó y se enfrentó a Botvinnik. Bueno, esto era en el 62. Después, en el Zonal de Moscú del 64, ganó fuerza, y entonces ganó también en Bucarest en el 66, tal, entonces ya acaba finalista. En el ciclo del Campeonato Mundial, en el 69 ya tiene derecho a disputar el torneo de candidatos, que se disputa al Interzonal, digo, que se jugaba en Sus, en Túnez. Y bueno, pues ahí acaba segundo, cuarto. Son todavía, ganó al americano Samuel Reshevsky, que era fortísimo, en Ámsterdam en el 68, y su próximo oponente fue Tal, lo ganó también, y en Moscú ya en el 68 tenía que enfrentarse a Spassky, pero Spassky, quien llegó a ser campeón mundial, le ganó. Entonces ya le frenaron un poco sus ambiciones mundiales. Se sabe que participó en el equipo de la URSS contra el resto del mundo en 1970, era el número 3 en 10 tableros, y bueno, lo hizo bien, pero tenía enfrente a un fortísimo jugador húngaro, Lajos Portis, que unos habrán oído hablar, menciona, hizo 3 tablas y perdió 1. Bueno, y después ya Korchnoi pasó a entrenarse, pasó directamente a entrenarse en match secretos, porque ya empiezan a meterse un poco con él. ¿No convendría que esto lo dejemos para un próximo programa, el final de, digamos, la parte más decadente quizás de su carrera? Sí, lo que pasa es que a lo mejor vamos a necesitar un par de programas más. No, porque es un final largo. Es un final. Solamente voy a terminar diciendo que él hizo un match de entrenamiento secreto contra su amigo Bronstein, y después contra Anatoly Karpov, quien llegaría a ser... Que era el chavalito, entonces. Sí, y que llegaría a ser campeón del mundo después, y quien se pasaría a ser el favorito de la federación, frente al apestado Korchnoi, a quien marginaron y le pusieron muchos problemas. Bueno, de esos problemas hablaremos en las próximas entregas. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchas gracias, René Mayer, por habernos guiado también por esta parte de la biografía de Korchnoi dentro de esta macro historia de los judíos en el ajedrez. Hasta la próxima.